Bueno, vamos a comenzar la sesión. La soledad y los retos del envejecimiento en contexto comunitario y asistencial. Yo, en nombre de Edacivida, quería dar desde nada las gracias por su colaboración y ayuda a la Fundación La Caixa por organizar esta mesa tan interesante. Bueno, van a hablar los expertos, yo hablo como mayor. Bueno, en realidad como muy mayor. Yo he estado mirando, he dicho, soy el único que está aquí con corbata. Eso lo indica, ¿no? Yo he conocido 3 destrucciones de modas generacionales. La de la corbata, la de mi padre con los sombreros, sin sombrerismo, y la de mi abuelo. Ojo, yo he oído la generación aquella, he visto el último señor que llevaba botines, aquellos zapatos que llevaban encima una cosa blanca. Eso lo he visto yo de pequeño. O sea que, en fin, no tengo que decir más de por qué estoy representando yo aquí a Edacivida y a la Fundación Edacivida y a CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Bueno, los expertos van a hablar y yo no voy a hablar como experto, sino como persona mayor. Yo estoy muy contento de que vengamos nosotros detrás del módulo anterior, en que realmente se han dicho cosas interesantísimas sobre el tema de la soledad, y además muy bonitas. Y yo, mi compañero, el paciente informado, que no me acuerdo cómo se llama, ha dicho cosas también muy interesantes como persona que representa, yo en este caso a los mayores y a los pacientes crónicos. Yo le diría que la soledad normalmente ha estado en un segundo término en el tema del envejecimiento de las personas mayores. Siempre ha sido, no sé, la primera la salud. Miren ustedes, cuando 2 personas mayores se encuentran, hace tiempo que no se han visto, qué bien te veo, cómo estás, pero que bueno, no te creas tú. La pierna me da, y además estoy tomando un medicamento que me está haciendo mucho daño, no sé cuál, el otro para que no le va a estar a su nivel. No, es que no, eso no es nada, porque yo lo que tengo es esto. Bueno, 5 minutos de catálogo de enfermedades y medicamentos. Esa es la mejor encuesta que existe. No es una encuesta técnica, pero sabéis perfectamente que todas las personas mayores que se encuentran, ese es el lenguaje y el idioma que emplean inmediatamente. Luego hablarán de boxeo, hablarán de política, por supuesto, y volverán otra vez a las enfermedades y medicinas. La salud, el tema más importante de las personas mayores, ¿no? Bueno, y el segundo, porque se discute mucho, el tema económico, las pensiones, bueno, por supuesto, todos los días están en los periódicos, que sí, desde el punto de vista económico, que es la principal rúbrica de los presupuestos generales del Estado, pues naturalmente, y además le afecta a las personas que se van a jubilar, no solamente a las personas mayores. Ese es el tema, digamos, el número 2 de las personas mayores. Bien, pues yo os diría, y yo creo que antes lo hemos visto también, que el tema seguramente más importante para las personas mayores es el de la soledad. La soledad no se corrige con dinero. Hay gente con mucho dinero que está muy sola. Y la soledad, además, es un factor de riesgo de salud, efectivamente. Las personas mayores somos las personas más vulnerables al tema de la sociedad. Por razones, naturalmente, de condiciones de vida, por razones de, bueno, las familias cada vez son menores, la gente que no tiene hijos, ¿qué va a suceder cuando sean mayores? Pero es que además está aumentando cada vez más proporcionalmente el número de familias sin hijos. Pero bueno, desde el punto de vista de lo que es la longevidad, la soledad es una cosa que viene que va de SUA. Poco a poco las personas mayores vamos perdiendo la pareja, por supuesto, el que sobrevive pues ha perdido la pareja, va perdiendo los familiares más directos de su misma generación, si no tiene hijos, como he dicho antes, es tremendo, y va perdiendo los amigos. No sé, es otro tema también que no es académico, pero es muy de encuesta de la vida, es cuando una persona regresa ya mayor al lugar, a su patria chica,
o a los sitios donde ha estado veraneando, o a lo mejor eran los de su padre. Y está muchos años, cuando es joven está saludando todo el día. Oye, ¿qué tal? ¿Ya has venido, hombre? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuándo te vas? ¿Qué tal? No sé qué. Continuamente saludando gente. Tú estás en una playa de 2 kilómetros de largo, que pasan miles de personas, y de pronto empiezas a notar que cuando saludabas a todo el mundo que pasaba, poco a poco vas saludando cada vez a menos gente. Hasta que llega un momento que los que somos muy mayores no te saluda nadie cuando te has estado saludando media playa. Bueno, perdonad, la sensación de soledad le afecta no ya a los casos extremos que se estaban diciendo aquí, que naturalmente son los que siempre nos han llamado la atención, es que afecta a toda persona mayor, muy mayor. Es una sensación que te va aprisionando poco a poco, que te vas dando cuenta de que efectivamente te estás quedando solo. Y eso no se soluciona con ningún tema. Y ese es uno de los problemas. Fijaros que estoy distinguiendo muy bien entre las situaciones de la gente que vive sola en su domicilio, en pobreza, en una mala situación y una soledad tremenda, que la gente que incluso, perdón, me muevo mucho, que la gente mayor, que hemos visto antes, se hablaba de estos casos, gente mayor pues que está informatizada, gente mayor que hasta puede vivir bien, gente mayor que hasta puede tener familia, pero de pronto se va dando cuenta que se va quedando solo, día a día. Bueno, este es un tema interesantísimo. Yo, naturalmente, podría hablar muchísimo de él personalmente, pero bueno, estamos aquí para escuchar a los expertos que nos hablen de ello. Y yo tengo el gusto de poder presentar a la moderadora de la mesa, la doctora Salomé Martín, que es máster de Dirección de Empresas, de Servicios Sanitarios, Bioética Clínica, coordinadora del Grupo de Trabajo de Ética de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, investigadora en envejecimiento activo, calidad de vida y de género del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y directora técnica y presidenta del Comité de Ética Asistencial de Eulen Socioeconómica. Bueno, digo sociosanitaria, perdón. Efectivamente. Bueno, tiene la palabra Salomé. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy aquí con dos expertos maravillosos. No se me oye, perdón. Es que lo del micrófono lo llevo muy mal. Ser cantante se me da fatal. Estamos aquí con dos grandes expertos de la longevidad y del envejecimiento y de otros temas que creo que son interesantes. Ellos mismos se van a presentar porque lo hemos hablado antes y creo que la mejor presentación la pueden hacer ellos. Y después vamos a hacer una mesa en la que vamos a estar dialogando de distintos temas. Así que, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo te veo más elegante que mayor, ¿eh? O sea, esto de la corbata te sienta muy bien, la verdad. No te la dejes, no te la dejes. O sea que, bien, está bien que haya gente también elegante que se cuide y está muy bien. Bien, muchas gracias por esta oportunidad que Salomé va a liderar, ¿no? De compartir con vosotros, pero también con Javier, porque los dos somos directores científicos de programas de la Fundación, de la Caixa, que tienen muchas áreas de interacción, ¿no? El programa de personas mayores y también el programa de personas con enfermedad avanzada y sus familias, ¿no? Que tienen interacción porque lo del final de la vida es una trayectoria que aparece durante la vida, ¿no? Y que se puede preparar antes. Yo creo que por esto, a nivel de participación, pero también educacional y pedagógico y social, tenemos que invertir, ¿no? En preparar el final de la vida. Y esto empieza mucho antes, ¿no? Que es una inversión a medio y largo plazo. Y después, bueno, yo soy catedrático, que es un accidente cerebral transitorio, pero que me ayuda también a desarrollar los temas más académicos y de investigación relacionados con esto, ¿no? O sea que para mí es un gusto estar aquí y también que podamos tener una conversación muy flexible y abierta sobre temas. Con respecto al tema de la soledad,
yo creo que es una epidemia, bueno, esto ya es conocido, ¿no? Y no voy a entrar en detalles, pero sí que a mí me preocupa sobre todo de la epidemiología de la enfermedad avanzada, la soledad que además se combina con otras necesidades que podemos hablar, porque también esto que llamamos el clúster, ¿no? Si estás solo, eres mujer, tienes más de 80 años y tienes dependencia y tienes multimorbilidad, se van sumando factores de los que la soledad también es un buen paradigma. Pero bueno, ya lo discutiremos. Gracias. Javier, por favor. Bueno, buenas tardes, buena tarde. Bueno, yo soy director científico, decía Xavier. Bueno, lo primero, encantado de participar. Yo soy director científico del programa de mayores y sí que tenemos en común los dos Javieres, tenemos en común, yo creo que con todos, ¿no? Esto que tiene que ver también con la condición humana, ¿no? Y con algo que se ha hablado en la mesa anterior, que tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Si algo es la soledad, si algo tiene que ver la soledad, no, a veces no se dice, no, tiene que ver con el género, con la edad. Yo sobre todo creo que tiene que ver con las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Tiene que ver no tanto, también somos vulnerables cuando somos adolescentes, por ejemplo, ¿no? Y perdemos los amigos, o tiene que ver con las pérdidas, tiene que ver con las transiciones y sobre todo tiene que ver con eso, ¿no? Con cuando peor estamos o cuando más necesitamos, ¿no? Y a mí me parece, en el sentido que decía Xavier, ¿no? De la preparación del final de la vida, durante la vida, ¿no? Yo creo que también depende mucho de, y antes se ha visto en la anterior mesa, ¿no? Del modelo, digamos, de persona que tenemos, ¿no? Si somos gente, ¿no? Si tenemos un modelo de persona relacional, pues le daremos importancia a esas relaciones, le damos importancia a las necesidades, y muchas veces en la mesa anterior se veía claramente, ¿no? Las necesidades fisiológicas o psicológicas o económicas. Pero yo creo que también respecto a la vida y a la soledad, también hay más cuestiones que incluir. No creo que necesitamos una vida con sentido y necesitamos una vida orientada con los valores, y a veces cuando pensamos en la soledad y pensamos en las personas recurrimos a las necesidades sociales o de otro tipo, pero también creo que en ese modelo de persona más general pues están, bueno, los valores, ¿no? Está la existencia, está el desarrollo y está también el final de todo esto, ¿no? Yo creo que en ese modelo la soledad funciona como de dos maneras, ¿no? Hay una vulnerabilidad que es propia de la falta de relaciones, el aislamiento, pero por otro lado muchas vulnerabilidades de otro tipo generan a su vez ese sentimiento de soledad, ¿sabéis? Por eso juega un papel a veces solo, de alguna manera tenemos falta de relaciones o tenemos falta de un proyecto en la vida, o tenemos una situación emocionalmente complicada, o tenemos un final de vida, o nos falta un proyecto de vida. Y a veces la soledad juega también como el detonante de eso, pero también cuando nos acercamos al final, con la enfermedad, con las pérdidas, también nos sentimos solos, ¿no? Por eso la soledad juega un papel a veces complicado. Yo quería haceros una pregunta, ¿no? La sensación que yo tengo es que vivimos en una sociedad ahora mismo que genera soledad por sí misma, ¿no? Que vivimos con una serie de valores diferentes de la sociedad que has vivido tú, por ejemplo, y estamos generando nosotros la soledad. Y a veces tengo la sensación de nosotros generamos la soledad y luego intentamos evitarla. Es decir, algo que estamos generando nosotros por el cambio como sociedad, por el cambio intergeneracional, por una serie de cosas, nosotros mismos luego hacemos programas para evitarla, hacemos programas para que la gente no esté sola. ¿Qué pensáis? Bueno, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que todos somos conscientes, ¿no? En las últimas, yo creo que hace mucho tiempo, ¿no? Pero sobre todo 3 o 4 décadas tenemos un proceso de individualización. Nuestras sociedades eran comunitarias, dependíamos de los otros. Yo no soy sociólogo, pero bueno, es evidente, ¿no? Y ha habido un proceso de individualización donde el individuo cada vez es más relevante. Ese proceso de individualización también la psicología lo ha hecho, digo porque yo soy del gremio, creo que lo ha hecho bastante, creo que nos podríamos hacer una autocrítica bastante considerable, ¿no? En el sentido de la psicología positiva ha puesto en el yo cierto imperativo de la felicidad, cierta dictadura emocional, que siempre tenemos que estar bien. Uno va a los aeropuertos o va, no sé, o va a cualquier librería, han desaparecido la parte de ensayo y aparecen ahí los libros de autoayuda.
esa especie como de tenemos que estar, que con la actitud todo lo podemos solucionar. Yo creo que no, yo creo que nos hacemos con los otros, de verdad. O sea, sin los otros no hay yo, no hay individuo posible. Sin los otros, sin los demás, parece que la interdependencia es clandestina, casi, ¿no? Yo creo que nos debemos a los demás. En parte esta situación de individualización explica, ¿no? Explica en parte la soledad. Creo que lo decía, por ejemplo, Alexander Barico, el de Seda, hizo un libro en pandemia y que hablaba un poco, ¿no?, de que rehuimos un poco el encuentro con nosotros mismos, ¿no? Es decir, ese diálogo con nosotros mismos. Y yo creo que tiramos para adelante buscando esa supuesta felicidad con menos contacto, con menos relación con nosotros mismos, sin preguntarnos, pues por lo que antes comentábamos, ¿no?, pues por el sentido, no sentido, por la importancia de nuestros valores. Yo creo que todo esto ha sembrado cierta epidemia de soledad, ¿no? Y creo que buscamos las soluciones a veces donde no están, ¿no? Creo que cuando uno está solo se preocupa de uno mismo, ahí no hay nada más, ¿no? Y bueno, distintos sociólogos, ¿no?, Zygmunt Bauman, pero Sennett o otros han analizado, ¿no?, han analizado un poco esa manera en la que nos hemos ido volcando hacia nosotros mismos, rompiendo los lazos que tenemos con los demás. Y a la vez en ese yo solo, aislado, pues decía Zygmunt Bauman, ¿no?, que ahí dentro no hay nada, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos preocupa. Creo que tenemos que retomar los lazos. Creo que cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, y esto creo que es algo que nos une, ¿no?, cuando hablamos del final de vida, cuando hablamos de la vejez, lo que hablamos en parte también es de recuperar esos lazos, ¿no?, de reconocernos, por decirlo así más poéticamente, en la mirada de los otros, y que los otros se puedan reconocer en mi mirada, porque cuando eso no pasa, porque las buenas relaciones al final son pues una relación recíproca, es apego y es afecto, ¿no? Cuando no estamos en la mirada del otro, pues inevitablemente sufrimos, ¿no? La soledad también tiene que ver con eso, y la soledad en el final de la vida tiene que ver, yo creo que también, con esa relación que tenemos, o esas relaciones que tenemos que ir trenzando y despidiéndonos, ¿no? Creo que está ahí la cosa. Bueno, también comentábamos, ¿no?, que ahora mismo la longevidad nos plantea grandes retos, la necesidad de cuidados, 14 millones de personas que vienen o que venimos, porque además venimos, y que será necesario cuidar. Necesitaremos un sistema de cuidados mucho más desarrollado que el que tenemos, diferente. ¿Creéis que estamos tomando medidas ante esto que se viene, o estamos en que viene el lobo, pero no hacemos nada? Vamos a ver. Bueno, gracias. Yo lo que veo es que, o sea, hay primero unos datos de necesidades y de exponenciales, ¿no?, como progresión. Pero bueno, en lo que hicimos en el programa, digamos, descriptivo, pues entre un 20 y un 30% de las personas que en final de la vida tienen limitación de sus relaciones, y una parte de estas tienen percepción de soledad, algunas no deseada y otras, pero algunas, bastantes, no deseada. Más o menos 20-30%, ¿no?, de las personas que están en una situación de final de la vida. Y para abordar este tema yo creo que podríamos trabajar como 3 planos que son diferentes. El primero es un plano personal individual, ¿no?, que es decir que cuando estamos mirando, que también lo estamos trabajando, los factores para vivir en paz al final de la vida, el primero depende de factores individuales, de creencias, valores, sentido de la vida, etcétera, que es un trabajo personal. Y el segundo, que está empatado y en algunos lo consideran más relevante, son las relaciones. Y dentro de estas, cuando preguntas las relaciones, están las relaciones clave, que son mi familia, bueno, etcétera, y luego las que te relacionan con el entorno cuidador formal, por ejemplo, pues mi médico de familia, la enfermera que viene o la de la residencia, etcétera. Pero además hay todo un entorno que también es otro plano, o sea, están los cuidadores formales e informales, estos que van, pero hay un entorno que calculamos en un estudio que hicimos con Irene Higginson, que, o sea, alrededor de una persona
que está al final de la vida y que pueda tener percepción de soledad, hay unas 48, que son la peluquera, en la peluquería hay mucha soporte emocional y todo esto, ¿no? Que yo no voy, pero me contaba mi madre que sí que hay soporte emocional. O, por ejemplo, alguien que te ayuda a cruzar la calle. ¿No? O sea que y estas 48 personas diferentes, ¿no? Que son una vecina, un vecino, alguien del kiosco, alguien de la panadería, tienen un gran potencial cuidador, porque lo que pueden generar, si lo trabajamos, es un ambiente, hablo de un ambiente en el que estas personas sean conscientes de que identifican a una persona en una situación de vulnerabilidad, tanto si es final de la vida o antes, porque esto lo identificamos con años antes, ¿no? Esta necesidad. Y lo que me parece fascinante es que si trabajamos con la sociedad tiene un potencial enorme de cuidado. Y por tanto serían como 3 planos a la hora de la prevención y que por esto podemos interaccionar con programas más preventivos y más comunitarios, que es, bueno, ¿qué podemos decirle a alguien que trabaje individualmente? ¿Qué podemos hablar con los cuidadores? Que también hay temas, porque también hay settings, las residencias y tal, que podemos hablar también de esto. Y después este otro plano, que es el que trabajamos con las comunidades compasivas o cuidadoras, que es, hombre, si las 48 saben más o menos cómo identificar y cómo esto es una sinergia enorme de cuidado, ¿no? Por tanto, trabajaría estos 3 planos, ¿no? Para el individual, el de los cuidadores más esenciales, familiares, que son considerados esenciales para el cuidado, el de los profesionales, porque es verdad que no identificamos o no cuidamos necesariamente bien, porque hay soledad también en los ámbitos residenciales llenos de personas que están solas, ¿no? Y que tienen vecinos y vecinas allí, ¿no? O sea que yo trabajaría estos 3 planos. Y uniendo un poco estas 2 cuestiones, yo sí que me parece, ¿no? Que yo estoy de acuerdo en esos 3 planos, ¿no? Creo que, y en el programa, por ejemplo, en el programa Siempre Acompañados que tenemos de soledad en la Fundación La Caixa, ahí hay 2 planos o 3 planos, coinciden esos 3 planos, ¿no? O sea, al final, la soledad, una persona tiene que estar, nos tenemos que empoderar. La soledad no es una enfermedad, la soledad es algo que sentimos todos los que estamos aquí. Los niños de 2 años, tú les preguntas, oye, ¿cómo te sientes? Te explican rápidamente en su entender lo que, ¿no? No te han invitado al cumpleaños, pues ya sabes, ¿no? Ya tienes una experiencia de soledad, ¿no? Es decir, hay una cuestión que es personal, que es el empoderamiento y una responsabilidad sobre eso, que yo creo que la tenemos todos y todas aquí. O sea, esto no es neoliberalismo, ni es una mirada, digamos, de madurez personal. Tenemos que aprendernos a gestionar esa soledad. Tenemos que aprender a estar con los otros y, por lo tanto, algo que tú decías, Xavier, que yo creo que es fundamental, ¿no? Que es a tener red de 2 tipos, vamos a decir, la red más cercana y los 48 personas esas que has citado que están alrededor nuestro, es construir arquitectura comunitaria. Pero además de todo esto, cuando hablamos de plenitud, y antes ha salido un tema que lo hemos dejado un poco por ahí, ¿no? Que es un buen final de vida, a veces eso se previene, no sé si se previene, pero se trabaja teniendo una buena vida, ¿no? Y nosotros también en el programa de mayores estamos preocupados ocupándonos también de lo que tiene que ver con esa vida plena o esa vida buena. Y esa vida buena y esa vida plena, aparte de lo individual que estábamos viendo antes, ¿no? Es decir, de que eso tiene un factor individual y hay que saber, digamos, a nivel personal desarrollar esa vida plena, yo creo o creemos que no existen vidas plenas en sociedades fracturadas y que, por lo tanto, existe una necesidad de cooperar, de estar, de hacer red con los otros para mejorar esa sociedad. En la medida en que el envejecimiento va aumentando, de esos 14 millones de personas, Sole, que decías tú, ¿no? Que llegamos, porque yo estoy en esa generación a la vejez y aquí unos cuantos más también, ¿qué tenemos? Yo creo que tenemos una obligación, es decir, no solo aumenta la extensión de la vida, no solo aumenta el número de las personas mayores, sino que aumentan también los retos distintos. ¿Sabéis? Hay un reto intergeneracional enorme, hay un reto de decir, hoy salía, ¿no? Informe venía en el avión del BBVA,
diciendo hacen falta 4 millones nuevos de cotizantes a la Seguridad Social para mantener el sistema de pensiones. Del 2050 serán 6 millones de cotizantes nuevos. Bueno, creo que la extensión de la vida nos da la oportunidad de esa vida plena, nos da la oportunidad de hacer red y nos da la oportunidad de cooperar con otros y ser parte de esos 48 para hacer los 60, vamos a decir. Es decir, creo que esta sociedad necesita en ese sentido una transformación profunda. Y la soledad, de verdad, una de las cosas que genera, o sea, que nos hace no vivir en soledad, es tener red y tener proyectos. ¿Sabéis? La combinación de ambas dos cosas, tener porqués, en definitiva, vivir, ¿no? Creo que ahí está parte de eso. Yo, a ver, hablando un poquito, tú hablabas ahora de los niños, ¿no?, de intergeneracional. Os he escuchado hablar, por lo menos a ti, Javier, te he escuchado hablar muchas veces de que hay momentos en la sociedad en que las generaciones cooperan y otros momentos en que no. Ahora estamos viviendo un momento en que las generaciones no estamos cooperando. Hay una cierta, bueno, pues enfrentamiento quizá entre la gente más joven y la gente más mayor. Estamos lanzando unos mensajes sociales un poco de bueno, pues tenéis que cotizar para mantener las pensiones o no tenéis trabajo porque la gente vive más y va a trabajar más tiempo. No sé, distintos mensajes. ¿Cómo pensáis que podemos en general colaborar y qué tendríamos que hacer? Porque a mí me parece un poco nefasto, ¿no?, el generar ese enfrentamiento entre generaciones. Bueno, esto yo creo que no es de ahora. O sea, creo que ahora estamos en un momento más complicado, ¿no? O sea, todo esto yo creo que es parte de una dinámica, ¿sabéis? O sea, si analizáis un poco, ¿no?, el desmantelamiento de lo comunitario, es el desmantelamiento un poco de la red, es la ruptura de las relaciones y la interdependencia. Yo creo que esto es algo que, o sea, que nos va a pesar durante mucho tiempo y que todavía no somos conscientes de la importancia que tiene esto en nuestra vida, ¿no? Claro, las relaciones intergeneracionales son un tipo concreto de relaciones entre personas. Entonces, estamos entrando en un momento, además, que es especialmente complicado porque, digamos, por procesos distintos. Uno es por procesos demográficos, ¿no? O sea, tenemos menos hijos por mujer, o sea, ha caído la fecundidad y por lo tanto las generaciones que vienen son unas generaciones mucho menos numerosas que las actuales, ¿vale? Por otro lado, fenómenos como la globalización, que han hecho pues que los padres y los hijos vivamos menos juntos, digamos, ¿no?, cuestión que impide, por ejemplo, el cuidado, ¿no? También es verdad que el papel de la mujer, por ejemplo, que ha sido muy relevante en términos de familia y apoyo, también está cambiando. Es decir, y tenemos una situación en la que cómo nos tomamos la vida, cómo queremos cuidar, cómo queremos ser cuidados, cómo todas estas cuestiones nos llevan a un cambio en el que los otros están menos presentes en nuestra vida. Y es paradójico porque nunca hemos tenido la posibilidad de vivir tanto tiempo con nuestros hijos, nunca hemos tenido la posibilidad de vivir tanto tiempo en la historia de la humanidad con nuestros padres y parece que esto flojea, ¿no? Bueno, yo creo que necesitamos repensar cómo tenemos que hacer estas relaciones. Yo creo que no pasa esto por tener un pacto entre generaciones, sino pasa precisamente yo creo que hay que hacer cosas en concreto en lo que significa estas relaciones intergeneracionales, pero sobre todo no se basa tanto en la exigencia como en transformar esas relaciones que yo veo que ahora en general son relaciones mucho más de coste-beneficio, son relaciones mucho menos implicadas en general. Creo que son relaciones en las que no nos reconocemos, digamos, en el otro, son relaciones más vacías, si queréis verlo así, con menos contenido, y tenemos una mirada de la vida en la que nos hemos separado también, yo creo, somos más hedónicos, vamos a decir, tenemos una mirada más de que la felicidad o el bienestar está en el disfrute y está en las emociones positivas y menos en vincular. Esto era Epicuro, si estuviera aquí Francesc, que se ha ido, igual me corregía, pero aprovechando que se ha tenido que ir a dar clase, Francesc Torralba quería decir, creo que esto es Epicuro y creo que la otra mirada es la más aristotélica, ¿no?, de unir nuestro bienestar, la eudaimonía, ¿no?, unir nuestro bienestar al bienestar de los otros, o sea, al desarrollo de los otros, al bien común. Cuando antes Javier planteaba lo de los 48, también creo que se plantea en el fondo una mirada del bienestar que no solo es disfrute, que evidentemente a todos nos gusta disfrutar de la vida, que tiene que ver también con cómo nos posicionamos ante los demás, ¿no?
creo que tenemos que reconocer también que no podemos, en términos de relaciones intergeneracionales, no podemos mirar las cosas desde nuestro punto de vista. Sabéis, de los de la generación del baby boom, la gente joven viene desde otros puntos de vista, han pasado crisis, la financiera, la energética, la económica, ahora hay 2 guerras, sueldos que no les permiten una vida, dificultades de acceso a la vivienda. No digo que tengan razón, no estoy diciendo que tienen razón o que tienen motivo de queja o no. Quiero decir que necesitamos, ¿no? Necesitamos de alguna manera entender para poder restañar esas relaciones que en otros momentos de la vida también han estado complicadas. Bioy Casares tiene una novela de 1960 que se llama La guerra del cerdo, que precisamente habla de una guerra intergeneracional. Esto no es nuevo en la literatura, pero es muy importante porque el cuidado tal como lo conocemos depende de que, valga la redundancia, cuidemos especialmente estas relaciones y esta red, a la que creo que no hemos prestado la atención debida. Estoy de acuerdo. Xavier, te quería preguntar para que ahora añadas un poquito entre padres e hijos, ¿no? Ese intergeneracional que hablábamos antes de al final de la vida, comentábamos, no tienen el testamento vital hecho. ¿Tú no crees que falta mucho hablar esas 2 generaciones para acompañar al final de la vida? Bueno, él ya lo ha comentado, ¿no? Que es... y creo que lo ha descrito bien. Yo sí que os contaré nuestra experiencia, porque desde hace 7 años vamos a institutos de media enseñanza llenos de postadolescentes hormonados, ¿no? Que 250 en una sala, y hablamos del final, de cómo vivir en paz al final de la vida, sin diapositivas ni nada, así, a pelo. Y funciona muy bien. Porque por esto digo que la parte educacional es fundamental, la parte de la intrafamiliar o algo así, porque la sorpresa que hemos tenido, porque yo pensaba, esto sí que es difícil, ¿no? Porque aquí nos sentimos muy tranquilos y tal, pero una conferencia con 250 postadolescentes no es fácil, ¿no? Pensaba que sería catastrófico y la verdad es que siempre ha sido súper positivo. Y trabajamos al final de la vida. Y en la última parte de esta sesión, que dura 2 horas, 2 horas y media, la preparamos también con los profesores, también pensando si hay alguien que haya tenido una pérdida reciente o algo. O sea, que están preparadas. Preguntamos qué puedes hacer para cuidar, ¿no? Y me hizo mucha gracia una de las experiencias, ¿no? De uno que dijo: aniré a veure més vegades a l'àvia, ¿no? Que iré más veces a ver a la abuela, ¿no? O sea que creo que esta parte educacional se tendría que insertar en lo que es la formación formal, y la respuesta que nosotros hemos observado es muy positiva. Y con respecto al tema de la PDA, bueno, todo esto a mí me llama la atención porque estamos trabajando, ¿no? Y en Euskadi se ha trabajado mucho el tema de la PDA, bastante más intensivamente, pero cuesta muchísimo. Es un país muy paternalista, con poco hábito de toma de decisiones anticipadas, y aunque la gente también lo acepta, cuesta mucho que se implemente. También yo creo que es un tema educacional profesional, ¿no? Pero volviendo al tema generacional, creo que hemos invertido poco en mostrar, digamos, en explorar y explotar esta gran capacidad de soporte que tiene la gente joven, y también que son voluntarios muy efectivos, ¿no? Y muy afectivos también. O sea que seguramente una de las líneas es incorporar gente también de otras generaciones que sean cuidadores, ¿no? Sí, es que yo, por ejemplo, ese proyecto, en el fondo, ¿no? Yo ahí veía un proyecto que es el de enseñar cuidados en las escuelas, por decirlo así. Que a mí, claro, a veces enseñamos ética, enseñamos valores. Yo creo que necesitamos, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que a través de los cuidados, el valor de la empatía, el valor de la compasión, el de la generosidad, el de la gratitud, o el de, ¿sabéis? Yo creo que esto es algo. No hemos sacado, ¿no?, los sanatorios, por decirlo simbólicamente, fuera de las ciudades. Hemos sacado la vulnerabilidad y a veces tenemos poco contacto con eso, ¿no? Yo sí que creo que esto se puede trabajar. A mí me parece muy importante ese factor educacional, y también
yo a veces lo he dicho, ¿no? No me han hecho ni caso, pero yo algunas veces he propuesto, ¿no? Que para llegar a la mejor beca, para poder entrar en la facultad de lo que sea que tiene nota alta, pues que era obligatorio una especie de mili de cuidado, ¿sabéis? Del servicio militar. O sea, 6 meses obligatorio cuidando, porque me parece que si algo te transforma personalmente es cuando tú ves la vulnerabilidad en el otro, cuando tú ves lo que cuesta hacer las cosas, cuando tú tienes que improvisar, cuando nunca eres capaz de anteceder lo que va a suceder porque la demencia de tu madre siempre te supera. Es decir, yo creo que necesitamos un mayor contacto con esa realidad de la vida, porque si no, nos perdemos lo que es... O sea, al final el dolor y el sufrimiento, no digo yo que sean fundamentales, pero nos enseñan cosas que son relevantes en la vida, y mientras lo apartemos, mientras saquemos eso fuera, pues claro, nos quedamos siempre muy lejos de lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Y con gente joven, porque también tenemos los estudiantes de medicina, porque en la enfermería está mucho más interiorizado el tema de los cuidados, ¿no? Pero en medicina no estaba tan insertado. Y nosotros tenemos una asignatura que se llama el oficio de médico, que es de segundo y es obligatoria. Y la primera parte de esta asignatura, una semana, se llama los valores y comportamientos del médico de excelencia. Y los profesores son pacientes, ¿no? Que son gente con enfermedad crónica, enfermos expertos, que les dicen a los estudiantes a qué les gusta y qué no les gusta de los médicos. Y los estudiantes tienen que hacer un ejercicio diciendo lo que... Y las señoras estas que son catedráticas, y señoras y señores de estas con enfermedad crónica avanzada, les dan un baño a los estudiantes que recuerdan también en sexto. Después con el MIR se anestesian, ¿no? Con el examen MIR tienen un proceso de anestesia y pierden muchos elementos de estos, pero lo recuerdan muy bien. Es decir, que por esto digo que la parte educacional, jóvenes, son esponjas que sí que lo recuerdan bien si sabemos transmitirlo. Por tanto, una buena línea de trabajo sería esta, ¿no? Que invertir en gente joven con valores aplicados, ¿no? Porque si es valor muy genérico no funciona tan bien. Sería un poco recuperar el valor de cuidar, ¿no? Cuidar es ayudar a vivir a otro ser humano, con lo cual ese sería un poco nuestro objetivo, ¿no? También os quería comentar algo hacia los cuidados comunitarios, que aparentemente vamos hacia los cuidados comunitarios, los necesitamos para poder seguir adelante, pero existe como una fragmentación, es decir, no hay una continuidad de cuidados. ¿Cómo creéis que podemos solucionarlo? Porque los tenemos muy fragmentados, parcelados, etcétera, y es un tema muy interesante. ¿Qué creéis que podemos hacer para evitar eso? Bueno, yo creo que es una visión muy certera, ¿no? Porque, o sea, aparte de la fragmentación que ha comentado Javier, ¿no? Que es esta, y también la sociedad líquida, más individualista, y la pérdida de todo esto comunitario que en otras culturas se ha desarrollado tanto, ¿no? Y aquí ha quedado cercenado. Los programas, que esto lo hemos observado también desde la Fundación, y los programas que hay de intervención social y comunitaria son muy fragmentados, ¿no? Yo siempre describo que a una persona con enfermedad avanzada hay varios programas de soporte, ¿no? Que unos le llevan la comida, pero no saben si es diabética o no, pero no sabemos si le llevan la cena, pero entonces otros le dan soporte emocional, pero es una llamada telefónica, y la fragmentación es muy ineficiente y tampoco se basa en una evaluación sistemática de necesidades y vulnerabilidad, digamos, que fuera poblacional. Entonces, nuestra propuesta es decir, a ver, esto es un programa de salud pública con la concepción amplia de salud, y se tiene que diseñar como un programa, que un programa quiere decir que tenemos una población y en esta población hay unos grupos de especial vulnerabilidad que por este concepto de clúster, ¿no? Que es género, señora, más de 80 años, multimorbilidad, fragilidad, demencia, soledad, pobreza, duelo y maltrato, que si te pasa todo esto, realmente necesitas un programa muy integrado. Entonces, si los programas no son integrados y no se basan en una evaluación sistematizada y una intervención integrada,
pierden toda la efectividad. Y yo creo que también desde la Fundación estamos reflexionando sobre esto, ¿no? Cuando abrimos los programas a la comunidad, vemos esta fragmentación y tenemos que trabajar para dirigir hacia la integración, que tiene como barreras muy importantes el narcisismo y a veces la falta de cultura integradora o comunitaria o poblacional, porque son organizaciones muy voluntarias, muy comprometidas, ¿no? Muy comprometidas y compasivas, pero que no tienen en cuenta una visión mucho más integradora, ¿no? Y creo que la Administración también tendría que promover versiones mucho más o intervenciones mucho más integradas. Y además, muchas veces no están insertadas, o sea, porque tiene que ser integral, porque atiende a todas las dimensiones, pero integrada también en el sistema sanitario, sociosanitario y residencial, porque si no son cosas muy, muy individuales que tienen muy poco resultado, ¿no? De todo esto. O sea que yo creo que la discusión y la experiencia que nosotros hemos tenido en estos 7 años, ¿no? Y la de los anglosajones en el tema Compassionate Communities es que tienes que tener esta visión de salud pública, una visión poblacional, una visión territorial y además que priorice y que haga integradas las intervenciones. Si no, es una pérdida de energía muy importante. Y creo que es un gran reto, y especialmente después del COVID o durante el COVID, que vimos que había iniciativas individuales excelentes, ¿no? De gente que aportaba y que no... Creo que hemos perdido una parte de esta oportunidad de, con esta gente, trabajar de una manera mucho más integrada y cómo canalizar, ¿no? Digamos, educar también en cómo se hacen programas comunitarios, ¿no? Porque también, si además no asociamos esta intervención en profesionales, ¿no? Que identifiquen la sociedad y las necesidades, esta intervención en familiares con la Escuela de Cuidadores, ¿no? Que también ha desarrollado el programa, y también la individual de ver los factores que te ayudan a vivir más en paz esto y a resolver mejor el tema de la sociedad, de la solidaridad y las relaciones. Claro, los programas se fragmentan no solo por el setting, sino también por la tipología y también por el target, ¿no? Entonces pierde mucha efectividad. O sea, yo sería partidario de hacer esto como un programa sistematizado, ¿no? De salud pública. Salud no es prescripción, de medicamentos, es todo esto, la salud comunitaria, que fuera mucho más sistemático. Y también que se evalúe, porque también hay poca tradición en este ámbito más comunitario. Y el otro reto, perdón, que estamos así tan empáticos, es que tampoco veo las organizaciones de salud sanitarias comunitarias con esta visión comunitaria. O sea, no veo muchos equipos de atención primaria que son buenos, que tengan este objetivo, ¿no? de estar insertados en la comunidad. O sea, que tenemos trabajo. Antes de ser clientes deberíamos trabajar estos temas. Bueno, de todas formas, queda poco, un segundo, perdona. Yo uniendo un poco esto, que estoy de acuerdo, ¿no? en la cuestión de la fragmentación. Yo creo que en este congreso a la mañana ha habido un par de mesas, yo no he podido llegar, pero que tenían que ver con la integración de cuidados, ¿no? Y con experiencias de integración de cuidados. Bueno, estaba por aquí además Vicky Zunzunegui antes, que tuvo en Canadá, en Quebec, tuvo un programa estupendo de Integrated Care. A mí me parece que si unimos esta situación con lo que estábamos hablando antes un poco del desquebrajamiento del pacto intergeneracional o esta lejanía, al final los cuidados en la comunidad dependen de uno mismo, pero también dependen en parte de que exista red de apoyo, esos 48 que decía antes Xavier, de que existan esos 48, de que exista la familia, de que exista... ¿Sabéis? No creo que nos falta una conversación sobre esto. Es decir, están, por ejemplo, vosotros analizáis, ¿no?, la inversión en servicios sociales, en cuidados de larga duración por comunidades autónomas. Yo me imagino que aquí en Cataluña será parecida a la mía, pero vamos, yo la que conozco un poco es la mía, la de Euskadi. Y entonces tú ves enseguida, ¿no? Es decir, el aumento de gasto que ha habido ha sido en transferencias monetarias a las familias, fundamentalmente. Y eso, es decir, estamos basando
el futuro de los servicios sociales en la transferencia monetaria a las familias. Si esto es así, sabiendo además, eso es un dato hecho y está además recogido y trabajado. Creo que en las comunidades autónomas en general está pasando esto. Claro, asentamos el cuidado de larga duración en una familia a la que no me lo hemos preguntado si quiere cuidar o no, le pasamos el dinero, vamos a decir, esas rentas y entonces cuida, pero sobre una base demográfica que sabemos que no se sostiene. Es decir, sabemos que esa red, que es ahora la que cuida en términos comunitarios, esto no va a poder seguir sosteniéndose. O sea, no solo es el problema que hay de la sistematización, de la integración de cuidados, de las agencias. Hay un problema además en las que estamos basando el futuro de la atención en algo que sabemos que no va a ser sostenible, no solo en términos económicos, sino en términos de capital humano, vamos a decir, que sostenga eso. Pero además pasa otra cosa, que están cambiando los modos en los que queremos ser cuidados. O sea, cuando tú analizas cómo las generaciones de los años 40, 30, 40, 50, querían ser cuidadas, aparecían unos modos, ser cuidado en casa, ser cuidado con la familia, las residencias como última posibilidad, lo que todos conocemos, ¿no? Pero claro, cuando uno mira las encuestas de cómo quieren ser cuidados las generaciones de los 50, 60, 70, es decir, los niños, los del baby boom, veréis cambios en ese cuidado. Ese cuidado no es tanto familiar, sino que la gente busca otras soluciones, no quiere transferir a los hijos tanto esa responsabilidad. Es decir, está habiendo cambios, por lo cual estamos invirtiendo en un sistema que partiendo de lo que decía Xavier, estamos intentando hacer esas transferencias de cuidado para que cuide una familia con un problema de pacto y con unos modos de cuidar que también están cambiando. Es decir, a ese cóctel que hemos comentado de la fragmentación y de la necesidad de sistematización de todo ese, tenemos que poner además cambios en la manera, en los modos de vida, en los modos de convivencia y en los modos de cuidar que son propios de esta generación, que van a dificultar todavía mucho más esta cuestión de los cuidados. Y yo creo que eso es aparte, digamos, o complementario a lo que un poco manifestaba Xavier, ¿no? Esos cambios son cambios profundos, o sea, no solo hay poco potencial cuidador, sino que estamos basando la política en los pocos que hay, les vamos teóricamente, y no les vamos a poder obligar a cuidar, y además no queremos que nos cuiden así. Por lo cual yo creo que la cosa es complicada. Falta esa mirada, yo creo, más transversal. Más integral, ¿no? Y ver un poco aparte qué queremos. Aparte de la de los servicios, creo que hay una mirada un poco más amplia que tenemos. Nos hace falta esa conversación, honestamente. También, por otro lado, de los servicios que ahora mismo tenemos y de los que disponemos, hay una serie de servicios que tienen ahora mismo una imagen aparentemente no buena, ¿no? Por ejemplo, se ha demonizado mucho durante toda la pandemia las residencias, con lo cual, de los recursos para cuidar que tenemos, aparentemente el ir a una residencia es el horror, vamos a decir, ¿no? Un poco la imagen social que ahora mismo hay. Tú, Xavier, has estudiado bastante este tema y me gustaría ver un poco tu opinión de esto. Bien, gracias. Bueno, lo primero que quería añadir a lo que ha dicho Javier es que yo creo que tenemos más potencial del que nos parece si lo sistematizamos, porque si educamos a las personas, individuos, a trabajar su sentido de la vida, su apertura relacional, si enseñamos y educamos a las familias para ser más cuidadoras, que también se está haciendo, ¿no? Y desde la Fundación se está haciendo. Si el entorno profesional también, porque me enteré el otro día del centro de la Caixa de Girona que hay un médico que en las recetas prescribe llamadas telefónicas a una señora mayor, ¿no? Dice tal, antihipertensivo y tal, y 5 llamadas telefónicas diarias, y lo pone en la receta, ¿no? Que es un médico genial, ¿no? Que me gustaría que fuera mi médico de cabecera, porque es fantástico que un médico prescriba llamadas telefónicas y lo siga. Es decir, que si todos estos agentes están, digamos, por la labor, si identifican adecuadamente, si trabajan, creo que tenemos potencial ahora, ¿no? Con respecto a las residencias, bueno, me parece que es un buen paradigma, Salomé, y te agradezco que lo preguntes porque son 380.000 plazas en España, a género señoras, ¿no? 80%,
82 años de media, a 70% de personas en final de vida, mortalidad del 30% anual y un enorme vacío de necesidades, mucha soledad interna con esto de las pérdidas, ¿no?, internas que el COVID destruyó prácticamente, ¿no?, que fue devastador. Y comentábamos con vosotros, ¿no?, el otro día también el tema de la reputación y el liderazgo, aparte de todo lo que hay, digamos, formativo, también de necesidad de, también económica y financiera. Bueno, esto por supuesto, ¿no? Pero el tema de reputación tiene bastante que ver con que este sector, que también ha demostrado en muchos casos resiliencia, muy relacionado con el liderazgo interno, con la vocación de las... Y en cambio estos factores de resiliencia no han sido transmitidos, ¿no? Ha sido transmitido el tema de la reputación de la mala praxis, el conflicto político de qué pasaba con él, bueno, todos estos... Y yo creo que merecen, y por esto nosotros hemos trabajado en investigación y también en docencia sobre este tema, de un gran soporte con un plan nacional de residencias potente, igual que hay uno de autopistas o uno de cercanías que es un desastre, pero bueno, que merece, es un sector con una importancia cualitativa y cuantitativa enorme, con una gran necesidad, y que aparte de todo lo que hay que hacer, formativo y tal, creo que tendría que el propio sector hacer una reflexión de liderazgo. Porque es verdad que en una sociedad que tiene que ser cuidadora, los que de hecho saben más de esto son una buena residencia, no se pasan el día atendiendo muy bien y sufriendo todo el reto, ¿no?, del COVID con resiliencia, y lo han hecho bien, ¿no?, y han sobrevivido. Y cuando hemos mirado los factores de resiliencia es liderazgo, vocación, formación, PDA previa, o sea que se hubieran tomado ya decisiones anticipadas y compartidas antes, lo cual hizo tomar decisiones con el tema del COVID. Sabéis que en una semana había que decidir si enviábamos a alguien a un hospital, que era caótico, etcétera, y también la relación con la comunidad y los factores personales de madurez de los profesionales. Estos fueron los factores de resiliencia, ¿no? Pero yo creo que merecen, bueno, primero, mucho respeto, mucho soporte, mucho reconocimiento, porque han sido gente que han aguantado todo este gran trauma, ¿no?, del COVID, pero además la reputación, ¿no? O sea que, vamos, creo que deberíamos focalizar la atención, porque concentran tanta necesidad, ¿no?, y tantas dificultades que merecen este respeto. De todas formas, uniendo un poco con esto, ¿no?, yo estoy, vamos, yo creo que todos los que estamos aquí en eso estaremos de acuerdo, ¿no?, que bueno, que más allá de los 30 y tantos mil muertos, ¿no?, yo creo que tendríamos que haber sacado consecuencias. Claro que ha habido gente, es evidente que ha habido gente entregadísima en el sector, vamos, entregadísima, como en pocos sectores hay gente entregada, gente que se ha encerrado, gente que se ha muerto, gente que ha hecho lo que ha podido. Pero bueno, también es verdad que tenemos un sector, pero creo que es no solo el sector de los cuidados de larga duración. Es decir, lo que está relacionado con la muerte, con el final de vida, con la vulnerabilidad, con la enfermedad, creo que en general tiene mala prensa, vamos a decir, Creo que necesitamos también incidir en factores externos, es decir, aparte de lo de liderazgo interno, conjuntamente con eso creo que necesitamos redefinir un poco el sector, rediseñar un sector, creo que es evidente, ¿no? Y creo que también me parece que hay en ciernes, ¿no?, algo que habíamos comentado también, ¿no?, la importancia de ese modelo o cómo enfocar los modelos, ese modelo de atención centrada en la persona, las posibilidades de ese modelo, etcétera, ¿no? Yo creo que sí que necesitamos reenfocar un poco, ¿no? Creo que al final de la vida hay necesidades específicas, ¿no?, que luego Xavier puede comentar, pero en general yo creo que necesitamos que los cuidados de larga duración, incluidos los cuidados comunitarios, pues yo sí que creo que necesitan, aparte de esa mirada ética que creo que compartimos todos y esa mirada de respeto a los derechos, creo que compartimos todos, creo que necesitan
pues meterle innovación a ese sistema. Creo que necesitamos hablar de lo que nos podemos permitir, de lo que no nos podemos permitir, de los costos, de qué tipo de atención queremos dar, porque creo que estamos teniendo iniciativas en distintos lugares del Estado español, pero iniciativas que no acaban, yo creo que de calar o que no acaban de tener esa conversación pública que hace falta, ¿no? Relacionada con los costos, relacionadas con cómo se va a financiar esto, relacionada con realmente qué estamos dispuestos a asumir o no dentro de los cuidados de larga duración. A mí me parece que esta mirada o esta reflexión, esta conversación, unida pues a lo que piensan no solo las personas mayores que ahora están en los centros, sino estas generaciones de mayores que vienen, estos jóvenes que se van a tener que implicar, es decir, creo que nos falta esta conversación y creo que en parte la valoración del sector también depende de que vayamos dando pasos en este sentido, de que abordemos realmente lo que hay, abordemos los costos, abordemos una buena o mejor formación, ¿sabéis? Porque tenemos un país pues en el que los maestros, ¿no?, los que cuidan de nuestros hijos o les educan a nuestros hijos, y los que cuidan de nuestros mayores, pues igual no tienen, sin entrar solo en sueldos, no tienen tampoco el reconocimiento, la capacitación. Creo que necesitamos darle una vuelta a esto. Yo quería añadir que hicimos un estudio muy sistematizado también de la reputación, del liderazgo y también de necesidades, y nos llamaron la atención varias cosas. Bueno, primero, hay necesidades que no están identificadas, como al final de la vida, la espiritualidad, a temas que están como que no existen, ¿no? Luego, la ACP es un formato que es interesante como formato, pero si no se aplica en la práctica no funciona, porque si dices, bueno, respeto la dignidad de los residentes o las personas que están aquí, pero no les preguntas la ACP ni tienen participación en la toma de decisiones, esto no es verdad. O si dices, cuidamos sus necesidades, pero no identificas el dolor, 80% de prevalencia del dolor, solo el 40% con tratamiento adecuado. Estoy hablando de datos sistematizados, ¿no? Entonces es muy complicado hacerlo. Pero otro factor que nos sorprendió mucho es que la generación que está ahora en el mundo residencial, que tiene que ver con lo que has dicho tú, es una generación muy pasiva, muy resignada. Cuando preguntamos, porque hicimos encuestas 700 residentes, 180 profesionales, 160 stakeholders y todas las direcciones, o sea que ha sido cualitativa, y nos sorprendió cuando preguntábamos las áreas de mejora basadas en la ACP, o sea, decíamos, de este tema, ¿qué mejoraría? De este tema, ¿qué mejoraría? ¿No? Con una encuesta semiestructurada, nos llamó la atención la resignación. Era como decir, la gente de nuestro equipo que más quali decía que igual tenían también miedo de ir a una sociedad muy, muy paternalista y con mucho miedo escénico a presentar algo diferente. Pero entonces tampoco había propuestas proactivas de participación. Claro, es una cosa que nos llamó mucho la atención, porque no esperábamos tanta resignación. Ya, pero curiosamente, no digo por la complejidad de este asunto que a veces no se ve, ¿no? Hubo una encuesta de 10.000 residencias, un artículo, no me acuerdo de la revista, estaba intentando recordar ahora, pero bueno, no me acuerdo, la tengo por casa. De las del Q1, un análisis de 10.000 residencias, no sé si leísteis, en Estados Unidos. Ya sabéis que en Estados Unidos las residencias son como las pensiones, ¿no? Las del Medicare y Medicaid y tal tienen estrellitas, ¿no? O sea, de 1 y 2 estrellas, pues pensión La Paca, vamos a decir, por contarlo así a esta hora de la tarde, habitaciones de mucha gente, mucho espacio común, poco personal con muchas limitaciones, peor pagado, y 4 y 5 estrellas, pues vamos, un resort en Punta Cana, ¿no? Piscina, fisio, médico, bueno, bien pagados. Bueno, pues ¿qué pasó? Que en las residencias de 4 y 5 estrellas, aquellas mejor dotadas de personal, antes de la vacunación hubo un 20 y tantos % más de mortandad que en las de 1 y 2 estrellas. Claramente se veía que tenía que ver el tener espacios individuales, la buena formación de los profesionales, todo esto había tenido claramente consecuencias en el COVID. La cuestión que analiza el artículo es que 3 años más tarde, 2 años más tarde, vuelven a mirar.
las de 1 y 2 estrellas comparando con las de 4 y 5 estrellas. Y lo que sucedía es que se había equiparado la mortandad, es decir, que en las de 4 y 5 estrellas se habían muerto bastante más gente post-vacuna, post-volver a la vida normalizada, cuando había mascarillas, etcétera, etcétera, se había equiparado con las de 1 y 2 estrellas. ¿Sabéis qué concluye el artículo? Digo, en términos de complejidad de lo que hablamos. Las residencias de 4 y 5 estrellas habían sido estrictísimas en el mantenimiento de las medidas de aislamiento. Habían provocado aislamiento, soledad en las personas y resulta que a los años se había equiparado la mortandad. Quiero decir con esto que esto es mucho más complejo de lo que a veces pensamos que es. Es decir, no solo es una cuestión de equilibrar, y para mí esta es una cuestión trascendental, no solo es una cuestión de medidas médicas o de necesidades fisiológicas o de medidas concretas o de profesionales, que por supuesto eso tiene que haber. No es una mirada sobre la extensión de la vida y cómo tienen que ser esos cuidados. Lo que no puede ser es que las residencias de Resort de Punta Cana se les muera más gente por una mirada en la que no se tiene en cuenta que la persona también tiene otras necesidades, que tiene que ver con un buen cuidado, que son esas necesidades relacionales o de proyecto o de lo que fuera, ¿no? Yo cito este artículo porque me parece que esto tiene una complejidad que a veces no la trasladamos o no se traslada habitualmente, y parece que decisiones simples, ¿no? Yo creo que una de las cosas que estamos hablando aquí es de la necesidad de esa mirada transversal, de compaginar recursos, de lo comunitario con el esto, de que hay distintas necesidades, de la importancia no solo del valor instrumental del cuidado, metafóricamente cambio de pañal, sino limpieza, sino que hay otras necesidades pues que pueden ser más físicas o biológicas, dolor, control del dolor, control de la disnea, pero también que tienen que ver con el propio proyecto de vida, la identidad personal, la soledad, sino el aislamiento, sino el conectar con... Creo que esa mirada es una de las cosas que falla en general, o que yo por lo menos, honestamente os diré, echo de menos en esto de los cuidados. Sí, yo creo que además vemos a la persona como parcelitas, ¿no? El fragmentar también los cuidados es porque vemos a las personas también como parcelas. Yo te quería, respecto a lo que tú has dicho, Xavier, un poco aportar que nosotros en Eulen Sociosanitarios hemos hecho un estudio en residencias, y a pesar del sentimiento de soledad que tienen, pues como un 30% de las personas que viven en residencias, cuando les preguntas de distintas formas, con distintas preguntas, la satisfacción con la vida, la satisfacción es altísima. Es decir, a mí me ha sorprendido mucho el hecho de que, a pesar de la soledad, a pesar del dolor crónico, a pesar de un montón de cosas, es una generación, era un poco por lo que tú has dicho, es una generación que realmente, a pesar de eso, se siente satisfecha con la vida, ¿no? Los profesionales eran más críticos, porque, bueno, aparte de este cambio generacional de los cuidadores de residencias, que eran primero gente un poco más madura, y luego también a raíz del COVID se destruyó todo esto y tuvieron que reclutar a personas mucho más jóvenes, sin formación previa, como una alta rotación, y que no hubo una inversión de selección y en valores, ¿no? Entonces, claro, si tienes que ser cuidador y no tienes formación, no tienes valores individuales como base, para aprender después lo que es la práctica de la compasión y de la empatía, de los comportamientos de la excelencia, requieren una base previa que, si no existe, es una inversión perdida, ¿no? Porque no es un tema técnico de cómo hacer una higiene, sino hacer una higiene con empatía y con compasión, y aprovechándola para comunicarse con esta persona, ¿no? Entonces, esto ha sido otro factor también muy limitante, pero también que es verdad que los profesionales se quejaban de la falta de participación, de la falta de formación y de la falta de soporte. Y luego hubo iniciativas, con la Fundación también trabajamos iniciativas de soporte telemático y individual, pero también grupal, ¿no? De todo esto. Total que la suma de todo esto es un sector que requiere, como decía, ¿no? un abordaje que no es solo formativo, ni solo de soporte, ni solo de tarifa, ni solo de modelo, ¿no? Y luego también el otro tema es que, aunque son recursos técnicamente comunitarios, no tienen una relación muchas veces muy intensa con la comunidad ni con el sistema. O sea, forman parte
Y, por ejemplo, otra de las conclusiones es que en un territorio las residencias deberían estar conectadas muy activamente con el sistema, en este caso de paliativos también, o de los equipos de soporte, a formar parte de la ruta asistencial, involucrar a los servicios de emergencia, porque si no, pues, y trabajar el tema de la PDA, insertar las rutas asistenciales en un territorio, ¿no? O sea, que hay una visión que también tiene que ser territorial, no solo estoy en mi residencia y espero que ingrese gente, ¿no? Sino que esta visión proactiva también en parte solo me depende del liderazgo, porque los líderes con visión comunitaria, social, se relacionan. Y luego también yo creo que cuando estábamos en el programa en el año 98, el programa Vida als Anys, generamos también una propuesta de media estancia polivalente para, digamos, agilizar un poco las estancias en las residencias, que haya camas de media estancia, con lo cual no se momifican, porque es verdad que, aunque la mortalidad ha aumentado mucho, la estancia media ahora está en 2 años y medio, porque se mueren. Pero yo creo que esta iniciativa, que ahora hay unas 600 camas, si no recuerdo mal, en Cataluña, dinamiza bastante, porque es como darle un poco de vidilla o abrirse a la comunidad, porque de hecho, insisto, con algo más de autoestima, son los expertos en atención geriátrica de una comunidad, ¿no? Los expertos en cuidados, ¿no? Les falta este punto de abrirse también. Algunas lo hacen muy bien, pero estoy hablando en general, ¿no? Pero si recogemos, ¿no?, un poco el tema de la higiene bien hecha, ¿no?, que decías tú, Xavier, ¿no?, de la higiene, digamos, con empatía, creo que ha sido esto, ¿no? Claro, bueno, es que a mí una de las cuestiones claves es que esa parte instrumental del cuidado se vuelva, por decirlo así, al hilo del nombre de la mesa, una parte más relacional, ¿no? Claro, tú, si cogéis cualquier prueba que existe para medir centros sanitarios o centros sociales, cuánto de atención centrada en la persona, ¿no?, están haciendo, o sea, en su camino de ir personalizando la atención, cuánto hay. Una de las preguntas que se repite en el PDCA, en el PCAT, en todas las pruebas aquí en Estados Unidos, en Australia, es si el personal tiene tiempo para interaccionar con el residente, si pueden hablar de cosas que no tengan que ver el médico con su salud, la enfermera con la cura, ¿sabéis? Es decir, abrir un poco ese tiempo, que el tiempo de relación sea un tiempo de cuidados, por decirlo así, que por lo tanto esté contemplado. Y eso significa que las personas, los profesionales que van a estar proveyendo esos cuidados van a tener capacidades, habilidades, etcétera, para poder hacer esa labor. También no es hablar por hablar, ni, ¿sabéis? Es fomentar, yo creo, que esas relaciones, ¿no? Yo creo que esto también deviene o deberíamos de incluir esos tiempos, digamos, que a veces parece que si uno no está haciendo algo concreto, instrumental, no está haciendo nada. Creo que precisamente necesitamos abrir y valorar esos tiempos, ¿no? Porque ese baño con empatía o esa cura con empatía es totalmente distinta. Todos hemos pasado por el circuito sanitario alguna vez y nos han hecho con empatía o sin empatía, ¿no? Es decir, todos tenemos vivencias personales al respecto. No hace falta llegar a ser mayor o a necesitar cuidados de la herradura. Ahora se ha publicado hace poco un libro que se llama Compassionomic, que es un poco el estudio de la parte económica de la compasión, ¿no? Si actuamos con compasión, con empatía, si es más caro. Y a mí una de las cosas que más me sorprendió, no sé si lo conocéis, es que la diferencia entre atender a una persona con compasión o deprisa y corriendo no llega a 60 segundos. Son 50 y tantos segundos, es decir, no es un tiempo que cueste tanto dinero, ¿no? Creo que es más la actitud, la forma, ¿no?, lo que tenemos que trabajar. Bueno, yo me pasaría aquí toda la tarde, pero creo que no podemos y la gente querrá preguntar. Y entonces, en el papel que me toca, que es de moderadora, quería abrir un poco el turno de preguntas y que alguien del público pueda preguntar, que no sea yo. Hola, buenas tardes. Felicidades por las charlas cruzadas que habéis dado, los tres. No, solo aclarar un punto que conocéis bien por otra parte, pero dado que es el Congreso de Integración Sociosanitaria,
pues eso es en el ámbito domiciliario, en el ámbito sociosanitario donde existe y en el ámbito residencial, ¿no? Entonces, uno de los temas, claro, con la pandemia ha habido toda una serie de situaciones en las que, sobre todo determinada prensa, ha aprovechado para tratar las cosas de una manera que, en primer lugar, los que conocemos el sector de años decimos, a ver, pero si es que esto es lo normal. Lo que pasa es que, como si no hay una pandemia no os enteráis de lo que sucede, pues ahora os quedáis sorprendidos, más allá de que siempre pueda vender mucho el tratar las cosas de una forma escandalosa. Entonces, como se ha comentado en algún momento el tema de la mortalidad en residencias, nosotros hemos luchado mucho desde Dativida por decir, vamos a ver, no nos olvidemos que las residencias no son estructuras de salud, son sustitutos del hogar, que normalmente el sistema de salud pública tendría que dar la respuesta a las necesidades de salud de esas residencias y de ahí la integración que no se acaba de producir. Y luego daros un dato que creo que no se ha publicado, aparecerá en un artículo que se presenta mañana y que es el siguiente, hace referencia a Cataluña. El porcentaje, datos del IDESCAT, el porcentaje de muertos en residencias sobre el total de infectados es del 26,6%. Y el porcentaje de muertos mayores de 80 años, eso hay que decirlo, pero ¿cuántos menores de 80 hay en las residencias? El porcentaje de mayores de 80 años en la sociedad sobre el total de infectados es exactamente del 26,6%, es decir, es el mismo. Lo que hace que en una residencia, de repente, en una en concreto, se eleve mucho ese porcentaje, tiene que ver con lo que tú comentabas al hablar de Estados Unidos, que es el tener la gente aislada o no. La contagiosidad es completamente distinta. Si tú te vas a la ciudad, cada uno está en su casa, se muere el mismo porcentaje, lo que pasa es que como no es noticia que una persona mayor se muera en casa, parece que las residencias fueron una especie de matadero de personas, ¿no? Con todo lo que supone para el personal, que al final dice, bueno, es que si esto no lo han curado ni los médicos, ¿cómo lo voy a curar yo, que soy trabajador social, o soy animador, o soy psicólogo, o soy lo que sea, ¿no? Simplemente era por poner un poco el punto y señalar que no está resuelto el tema de la integración salud social en residencias, ¿no? Sí. Pero bueno, los que hemos trabajado en residencias muchos años, esto lo sabíamos. O sea, cuando empezó la pandemia, o sea, al final esto es un sector social con un componente sanitario. Lo que falló, yo estoy de acuerdo con eso, lo que falló fue la conexión con la... O sea, lo que falló fue el sistema sanitario, por contarlo, en fin, así rápido, ¿no? Y yo no pretendo buscar culpables en esto, Lo que sí me parece es que en este sentido, ¿no? O sea, yo no creo que... O sea, no podemos demonizar un recurso que es necesario y vital para esta sociedad. Es decir, cuando estamos en los momentos con mucha necesidad de ayuda, ¿sí? O sea, una cosa, no podemos demonizar un recurso como malo, haciendo que la gente, que esto es lo que ha pasado, no quiera ir, cuando en realidad en una buena residencia con una buena calidad de servicio, vamos, creo que no hay ninguna duda que a veces es mejor o no es mejor, pero no hay otra alternativa, es estar mejor en ese centro que en el propio domicilio. Sí, claro. Creo que eso es evidente. Sí. Dicho esto, sí, porque tienes profesionales, porque tienes grúa, porque tienes gente que sabe y que tú en el domicilio es muy complicado a partir de un nivel de determinado de dependencia que eso se pueda dar, ¿no? Yo no creo, o sea, yo creo que en general lo que sí necesitamos es un cambio en el sector que ayude a aceptar un recurso o que le ayude a aceptar un recurso que, no siendo deseado por nadie, y es la realidad, como nadie quiere ir a un hospital, yo no quiero ir a un hospital por muy bien que esté, nadie quiere ir a una residencia, pero siendo eso así es necesario para la vida y para la supervivencia y para la organización de esta sociedad, ¿no? Yo creo que la clave está un poco ahí.
Y lo que resulta muy negativo es, bueno, pues esa mirada de una especie de segunda división, ¿no? Yo conozco muchos profesionales, yo doy clases en el máster de Psicología General Sanitaria en la Universidad del País Vasco, muy poca gente quiere hacer geriatría, pero es que doy clases también en enfermería y muchas de las mayores son mujeres que están en enfermería, prefieren cualquier otra cosa menos entrar en el sector residencial, médicos creo que exactamente igual, y esto yo creo que se debe a una mirada negativa sobre algo que debemos de cambiarla, ¿sabéis? Que debemos de transformar porque es absolutamente necesario, imprescindible. Sí, yo, bueno, quiero hacer una reflexión. Josep María Vía, estoy de acuerdo con estas cifras. Lo que pasa es que se concentran en un centro, entonces esto tiene más impacto. También se estudia un poco las pérdidas internas, ¿no? Porque hay gente que se socializa en las residencias porque está viviendo solo en su domicilio y pasa a compartir, ¿no? Pero comentaba que con la misma situación de contexto es curioso observar cómo hay centros que lo han hecho bien y centros que no, con la misma tarifa, ¿no? Entonces, para mí es un reto muy interesante ver cuáles son los factores que con la misma tarifa, bueno, tarifa como símbolo, con los mismos tienen una calidad de cuidados mejor, se relacionan con la comunidad, con un equipo de atención primaria que sí va, ¿sabes? Entonces, creo que hay que identificar estos factores que son los que hacen que sí que sean resilientes y tengan mejor calidad, ¿no? Esta parte, esto también pasó los que vivimos el nacimiento del sistema sociosanitario, al principio en Cataluña, en el año 89-90, cuando estábamos con Josep María, ¿no? Que era mi jefe entonces. Y entonces el sector sociosanitario nació con este síndrome también de queja, de poco reconocimiento, etcétera, y ahora creo que ha conseguido tener reputación y ser un líder de cuidados, ¿no? Y yo creo que el sistema residencial tendría que hacer algo parecido. Lo que pasa es que es verdad que para esto necesita tiempo, liderazgo, inversión en esta metodología y también es probable que también mostrar resultados de las buenas prácticas sea también un ejercicio muy relevante y muy oportuno, ¿sabes? Porque si no tenemos solo los mensajes de carácter negativo. En el análisis de prensa que hicimos en este estudio de investigación, la prensa solo hablaba de número de muertos y de malas prácticas, ¿no? Que, bueno, esto se puede medir, ¿no? Que hay medidas de esto. Y entonces falta este otro mensaje, ¿no? Cambiar este mensaje de exportar las buenas prácticas, porque las hay, ¿eh? Yo quería añadir una cosa, a que yo no soy parte de la mesa, soy solo la moderadora, pero sí que querría añadir ahí algo por la experiencia que yo tuve trabajando durante la pandemia con muchas residencias. Dependió también muchísimo de cómo nos coordinábamos y de quién te tocaba para coordinarte la parte sanitaria. Y es así de triste, pero es una realidad y eso fue así. Y entonces en una zona donde estaban preocupados, integraron y consideraron que una residencia era parte, porque era una casa, era unas personas que necesitaban ayuda, funcionó muchísimo mejor que en los sitios donde consideraron que las residencias eran aparte y eran terreno de nadie, ¿no? Entonces eso también es un factor importante, ¿eh? Luego la alternativa a veces, ¿no? O sea, eso que surgió de hay que sanitarizar, ¿no? Las residencias, ¿no? ¿Os acordáis de aquel boom desde el informe de Médicos Sin Fronteras, no tarde mal y no sé qué cómo se llamaba? Bueno, yo creo que era un poco respetuoso con algunas personas que habían estado trabajando ahí, pero sobre todo que nadie quiere vivir en un hospital, ¿sabéis? O sea, la vida, aunque tú necesites cuidados, a mí me parece, o aunque estés falleciendo, o sea, aunque estés en el final de tu vida, o sea, yo creo que hay cosas que es obvio que tienes necesidades, es obvio que hay que darte esas necesidades, pero también la persona tiene un proyecto, la persona tiene una identidad, la persona tiene unos valores, la persona tiene que seguir de alguna forma, por decirlo así, exprimiendo su vida, los últimos momentos de su vida, ¿no? Eso no se logra en un sitio
en un hospital con una mirada exclusivamente hospitalaria. Se mira con una mirada, o se puede lograr con una mirada y un enfoque más abierto, una mirada que respete los valores, el proyecto de vida, que cubra esas necesidades, que tenga en cuenta sus necesidades espirituales o de sentido, de religiosas. ¿Sabéis? Yo creo que necesitamos precisamente esa mirada más transversal, que creo que es algo que ha estado un poco a lo largo de la mesa, ¿no? Esa mirada más compleja, por decirlo así, de todo esto y no las parcelitas que tú decías. Aún y todo creo que falta una cosa para mí, ¿no? O sea, yo a veces digo, oye, ¿hay voluntad real, ¿no? En términos políticos a veces, ¿no? ¿Qué importancia se le da realmente, ¿no? A esta parte que, ¿no? Pues que es evidente que yo creo que no está lo suficientemente valorada, ¿no? Nos parece todo más importante o nos parece todo más urgente que el tema de los cuidados, ¿no? Yo sí que creo que esto hay que, de alguna forma, reivindicarlo, aunque esta plaza sea una plaza a favor de la reivindicación, es verdad, pero... Hola. Muchas gracias por todo lo que se está compartiendo durante el día de hoy, especialmente en esta mesa que se habla de la intergeneracionalidad. Es verdad que lo que comentaban de la soledad durante el COVID, la soledad se dio visibilidad, pero hay muchas personas que ya sufrían soledad, no solo en residencias, sino también en casa. Y no nos podemos olvidar que a día de hoy del COVID se ha ido, pero la soledad sigue estando y las personas siguen solas en casa y en residencias. Y esto es importante que lo sigamos teniendo en mente. No solamente es las personas que trabajamos para que ocurran cosas, sino la parte gubernamental, los ayuntamientos y los territorios. Comparto la parte de la intergeneracionalidad porque nosotros llevamos 7 años trabajando con escuelas, residencias y ayuntamientos para hacer que esto ocurra. No es fácil trabajar un proyecto intergeneracional y para ello se necesitan recursos. Se necesita trabajar en valores, pero los maestros también necesitan ayuda. A mí me ha faltado la figura de educación en alguna mesa para saber y escuchar la opinión de la parte educativa sobre el tema de las personas mayores y el cómo se afronta la soledad o cómo se pretende afrontar la soledad en temas no solo educativos, sino también de recursos para que esto pase, ¿no? Es importante también la investigación y, como bien decía en esta mesa, la evidencia es esencial para que se financien proyectos. Nosotros hemos generado evidencia demostrando que se pueden cambiar los estereotipos edadistas en la infancia, no tanto en la adolescencia, porque los estereotipos ya están arraigados y no es tan fácil. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar. Pero es importante que se inviertan en recursos educativos, como bien decían en esta mesa, para que podamos trabajar. Y no solamente en temas educativos, sino cuando hablamos de residencias, a mí me gustaría también hablar de cuál es nuestra responsabilidad de todos los que estamos aquí, no solamente de los que trabajan en las residencias, que algunos somos nosotros, ¿no? Sino en las escuelas tenemos, por ejemplo, AMPAs, ¿no?, que velan porque esos centros funcionen, porque los niños estén cuidados, un ministerio que vela por su bienestar y están perfectos. Vamos a los colegios, dejamos a nuestros hijos y decimos, sabemos que nuestros hijos estarán bien, estarán felices, van a tener colores, van a tener formación. Pero yo me pregunto, cuando pensamos en residencias, cuando llevamos a nuestros familiares a una residencia, ¿esta visión y este pensamiento es el mismo? ¿Estamos trabajando para que ese pensamiento y esa visión sea diferente? También es nuestra responsabilidad como familias, como comunidad, de hacer que las residencias sean un lugar importante para los gobiernos y para las comunidades y para los ayuntamientos para que se financien, porque es esencial la financiación público-privada y en los proyectos intergeneracionales todos los recursos son necesarios, todos, hasta de un lugar para poder hacer la actividad, una escuela con profesionales formados para que puedan ayudar, como profesionales que vayan a las escuelas
a hacer estos programas, porque los maestros, como bien decía Javier, quizá no tienen este tiempo que necesitan para poder hacer estos programas que serían esenciales para formar a sus alumnos en educación y valores. Porque creemos además que se ha fomentado mucho la educación en la competitividad, ¿no? Y ahora estamos hablando de valores. Pues trabajemos los valores, trabajemos la empatía, intentemos dejar un poco de lado la competitividad, que es buena también y debe de estar, pero que los valores tienen que existir. Los modelos antiguamente trabajaban mucho más los valores de la familia, pero esto con el trabajo pues se ha perdido y hemos de intentar recuperar de alguna manera pues que eso siga estando en la sociedad, porque nosotros somos los siguientes. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que vamos a dar por cerrada la mesa, ya vamos con 3 minutos de retraso y bueno, nuestro presidente va a cerrar la mesa. Simplemente felicitar al comité organizador por haber incluido esta mesa tan interesante. Como dije al principio, a mí desde luego me interesaba muchísimo. Agradecer a la Fundación de la Caixa el habernos apoyado para que se pueda hacer esta mesa, agradecer en nombre de la Civida y felicitar desde luego a los 3 expertos, los 2 ponentes y la moderadora, porque ha sido espléndida su intervención. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, por supuesto.